estamos más capacitados, por supuesto los canonistas, ¿no es cierto?, que estudiaron sistemáticamente la carrera, pero los abogados estamos capacitados para llevar adelante ante los tribunales eclesiásticos que dispuso el Papa que se fueran creando en cada diócesis, y en lo posible recordándole a los obispos que ellos son jueces naturales de sus propias ovejas, ¿no? Del propio pueblo que será designado por la autoridad suprema a pastorear. Entonces, la profesión de abogado abarca no solamente la parte judicial, sino también la asistencia en las parroquias de la parte prejudicial que establece el mitis dominus y eso. ¿Qué quiere decir? Escuchar a la persona y teniendo el oído avesado, como lo tienen los abogados, ver en qué causal de nulidad podría caber la petición de ellos. Y es que es un matrimonio nulo, ¿no? Porque puede ser un matrimonio fracasado y no tener esa capacidad. Yo decía que Cristina nos va a mostrar, desde el derecho civil y desde el derecho canónico, cuáles son las causales, pero ustedes las conocen, porque en realidad el derecho civil toma del derecho canónico las causales. Y después se van arrastrando con el tiempo, bueno, se va modificando, ¿no es cierto? Pero la base está en el derecho canónico. Y lo vamos a ver, es lo mismo, yo siempre digo, es lo mismo que ustedes, cuando hablan de los vicios de los actos jurídicos canónicos, recuerdan los vicios de los actos jurídicos civiles, y son los mismos, porque han transitado el derecho canónico con el derecho común, desde la escuela de Bolonia, digamos, Nerio y los 4 doctores en adelante, han transitado un camino común. Ese camino común, que al principio fue el derecho romano y el derecho canónico, que se convierte en el derecho común, y es la base de todo el derecho continental europeo, ¿no? Entonces, bueno, no me quites tema, por favor. Sí, yo estaba con tiempo, pero yo diría, como esto se va a grabar igual, diría Cristina que si querés empecemos. Bueno, cómo no. Espera que voy a poner el power. Porque si no voy a hablar hasta la nulidad civil. Es mejor. Bueno. ¿Se ve en la pantalla? No. No puse compartir. Un minutito que ahora voy a poner compartir. Ahora sí. Ahí comparte y se ve perfecto. Estamos en el costado muy bien. Otro es grande. Bueno, yo voy a apagar el micrófono. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es el derecho canónico? Y en la misma forma que nosotros tenemos un derecho civil que rige nuestras relaciones, en todo sentido, el Código de Derecho Canónico es un conjunto de normas jurídicas de la Iglesia que regulan las relaciones de los fieles con la Iglesia, su gobierno, su administración. Pero claro, ¿qué característica fundamental tiene el Código de Derecho Canónico? Y la característica fundamental, que no es como, por ejemplo, si lo comparamos con nuestro derecho civil, que nuestro derecho civil, cada país tiene su Código de Derecho Civil. En este caso, en el caso del derecho canónico, las normas van dirigidas a todo el mundo cristiano. Quiere decir que esa es la primera característica. No hay un libro de derecho canónico por cada país, sino que es un único código de derecho canónico y en base a eso hay algunas adaptaciones o pequeñas adaptaciones para el funcionamiento en cada país, que por ejemplo hoy con el tema de los impedimentos la vamos a detectar. ¿A quién va dirigido? Y por supuesto el Código de Derecho Canónico no va dirigido a todo el mundo, va dirigido a los católicos. Y la otra nota importante es recordarles que no quiere decir que en el mundo el derecho canónico nunca tuvo normas y
que se acordó de codificarlas en 1917, que fue cuando sancionó su primer código. El tema es que vino en el siglo XIX un proceso que decidió, tenemos que codificar nuestras normas porque están dispersas. Es por eso que el primer código de derecho canónico es del año 1917. Pero ¿qué ocurre? También la Iglesia se dio cuenta que no podía manejarse con el código de 1917 porque necesitaba, como diríamos, algunos toquecitos. Voy a utilizar palabras para que me vayan entendiendo. Algunos toquecitos, y esos toquecitos precisamente llevaron a que sobre los años 58, 59 del siglo XX, decidieran que necesitaba una reforma. Por eso que se sanciona el código en 1983, el 25 de enero de 1983, que es el actual Código de Derecho Canónico que tenemos vigente en este momento. ¿Cómo está conformado? ¿Qué temas incluye? Y yo por eso preguntaba si había abogados, porque el tema es el siguiente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos Código de Derecho Civil, Código de Derecho Aeronáutico, Código de Derecho Penal, y en cambio, en el Código de Derecho Civil, tiene todos estos códigos subsumidos en este Código de Derecho Canónico. Es por eso que quería comentarles que el libro de Derecho Canónico, el Código de Derecho Canónico, está compuesto por 7 libros, de los cuales ustedes verán que les he remarcado sobre este fucsia violeta una parte en amarillo, porque precisamente nosotros nos vamos a adentrar en el libro 4 para hablar precisamente de los impedimentos y las nulidades matrimoniales. ¿Y esto por qué? Porque los 3 primeros capítulos podemos decir que van dirigidos como la parte administrativa de la Iglesia. Saltando al libro 5, en bienes temporales, están incluidos todo lo que tiene que ver con los bienes que puede tener la Iglesia, cómo puede vender una propiedad la Iglesia. Es decir, que tendríamos temas de contratos, y fuera de los temas de contratos, derechos reales, sucesorios y demás. El 6 que ustedes ven de las sanciones en la Iglesia, el tema de las sanciones en la Iglesia tiene que ver con lo que todos nosotros, sin ser abogados, conocemos como el derecho penal. Y el último libro de los procesos es precisamente lo que conocemos con derecho procesal. Es decir, que esa es la relación, por más que hayan variado un poquito los nombres. Pero quería comentarles algo más. Quiero volver a la anterior, si me deja, porque quería comentarles algo. Que por qué remarqué el capítulo 4 o el libro 4. Porque ese título se llama De la función de santificar en la Iglesia. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con el tema del sacramento, de los sacramentos. Y precisamente como tiene que ver con el tema de los sacramentos, recordemos que el matrimonio es un sacramento. Por eso está incluido en el libro 4 con las funciones de santificar de la Iglesia. Ahora ustedes verán tortas. ¿Esto qué tiene que ver? Y estas tortas están relacionadas con que alguien quiere casarse. Entonces, muy bien, tenemos que ver las cuestiones previas a la celebración del matrimonio. ¿Estamos en condiciones de podernos casar o tenemos algún impedimento? Esto iba dirigido para los abogados, donde está la parte de matrimonio que incluye precisamente el tema de impedimentos en este libro. Y algo importante antes de iniciar el tema de la existencia del matrimonio.
Desde el punto de vista civil, ustedes van a ver, se van a dar cuenta sin ser abogados, que cuando yo hablo del tema de registro de Código Civil, pongo artículo. Esa es otra diferencia que tiene el Código de Derecho Canónico. No llama a cada uno de lo que nosotros llamamos artículos con ese nombre, sino que los denomina cánones. Entonces, cuando veamos la parte de canónico, veremos que en lugar de artículo 406, diría canon 406. Bien. Para la existencia del matrimonio, y esto es muy importante aclararlo porque precisamente eso diferencia canónico de civil, es necesario, después de que se hizo una reforma con respecto a la celebración del matrimonio, y que sabemos que desde que se aceptó el matrimonio igualitario, el Código de Derecho Civil dice que para la existencia del matrimonio es necesaria la presencia de ambos, o el consentimiento de ambos contrayentes. Antes de la reforma decía hombre y mujer. ¿Se dan cuenta? Que vamos a ver cuando entremos a la parte de derecho canónico que ya sigue hablando de varón y mujer. Es decir, que si acá se quisieran, en el derecho canónico, se quisieran casar dos varones o dos mujeres, en el derecho canónico el matrimonio sería inexistente, cosa que no ocurre en el derecho civil. Entonces ahora sí entramos al tema de los impedimentos. Alguien se quiere casar, entonces la primera fórmula es saber, ¿estás en condiciones? ¿Podés casarte? ¿O la ley te pone algún impedimento? Muy bien. Esta señora está muy sorprendida porque seguramente le habrán encontrado algún impedimento dando vueltas. Como ustedes verán, yo por encima pongo 2 tiempos. ¿Y esto por qué? Porque los impedimentos, ¿qué son? Son hechos o circunstancias que impiden la celebración del matrimonio de determinadas personas. Pero ¿qué puede ocurrir? Por alguna de esas cosas de la vida, ese matrimonio podría llegar a celebrarse. A alguien se le escapó el impedimento. Si se llega a celebrar ese matrimonio y luego se detecta, ese matrimonio acarrea una nulidad. Es por eso que los impedimentos van tan relacionados con las nulidades. Bueno, acostumbrado a las presenciales diría, ¿me van entendiendo? Clasificación de los impedimentos. Los impedimentos se clasificaban en el código anterior, porque para los que no son abogados les comento, que en el año de 2015 también tuvimos una reforma del Código Civil. Por eso cuando yo digo, me refiero al Código Velezano, significa el código que regía antes de la sanción del nuevo código. El antiguo Código Velezano o de Vélez por Vélez Sarsfield no hablaba de una clasificación de impedimentos. Directamente había un artículo que decía impedimentos y los enumeraba. Pero la doctrina, cuando hablaba de impedimentos, hacía la aclaración. Impedimentos dirimentes e impedimentos impedientes. ¿Y estos en qué se diferencian? Que los primeros, los dirimentes, ¿qué ocurre? Acarrean una sanción, que es la nulidad, mientras que los impedientes podían acarrear algún tipo de problemas, pero que se podían resolver. Había posibilidad de resolverlos. Ustedes verán una cartelera que dice dispensar. Bien, ¿qué es dispensar? La ley dice, estos son los impedimentos, y yo les acabo de decir, estos impedimentos pueden acarrear la nulidad. Pero al mismo tiempo les digo, del artículo que vamos a ver de todos los impedimentos,
Todos acarrean una nulidad, pero algunos acarrean nulidad absoluta y otros acarrean nulidades relativas. ¿Qué quieren decir las absolutas? No se pueden tocar. En cambio, las relativas, alguien puede pedir que se exima por alguna causa que va a invocar. ¿Qué es dispensar? Entonces, la ley nos pone los impedimentos, y la dispensa, ¿qué sería? Una relajación de la ley que permitiría eximir ¿qué cosa? Ese impedimento, pero solo para algunos casos. Que en el caso del derecho civil, ¿quién dispensa? Dispensa el juez. Cuando vayamos al derecho canónico, el que dispensa, ya vamos a ver según qué tipo de impedimento se trate. Puede ser que algunos sean más leves y los dispensa el obispo del lugar, o que son tan serios que tenemos que recurrir a sede apostólica. Hablando como sede apostólica, el Papa. Este es un artículo del código que yo no se los voy a leer, se los voy a comentar. Resulta ser que cuando se hace esta modificación que yo les comentaba del Código Civil, ¿qué ocurrió? Cuando el código se eleva para consideración del Poder Ejecutivo en el año 2011, se envió con este código, con este artículo, con respecto a las dispensas judiciales. ¿Y qué dice? Que, bueno, los voy a leer un poquitito para que se entienda. En el caso de la dispensa judicial, puede contraerse matrimonio válido previa dispensa. ¿Qué hacía este artículo o a quiénes comprendía? Hacía la siguiente distinción: mayor de 18 años, menor de 18 años. Esto quería decir que todos los menores de 18 años tenían que pedir dispensa. Cuando llega al Poder Ejecutivo, y este lo manda a la bicameral, o sea, una cámara, a las cámaras para que se estudie el código, este artículo se deroga, o se modifica, mejor dicho. Y en la actualidad, ¿qué ocurre? En la actualidad tenemos que hacer una distinción entre las personas que han cumplido 16 años y las personas de 16 a 18 años. Ustedes recuerden, yo les dije, menos de 18 años dispensa la judicial, más de 18 años se casa libremente porque ya es mayor de edad. ¿Qué dice ahora el nuevo código, después de ese arreglito que le hicieron al 404? Dice que hasta los 16 años se pueden casar con dispensa judicial. Pero de 16 a 18 autorizan los padres, como era antiguamente antes de la reforma. Muy bien. ¿Cuáles son estos impedimentos en materia de derecho civil? En materia de derecho civil, los tres primeros, ustedes todos van a ir viendo la filmina. El A, el B y el C son los que llamamos impedimentos de parentesco. ¿Esto qué significa? El parentesco en línea recta. En línea recta, ¿quiénes están? Están los abuelos, los padres, los hijos, vamos bajando en esa línea recta. Y en la línea colateral, ¿quiénes están? Los hermanos, los tíos, los primos. En esos dos casos hay un impedimento para celebrar matrimonio. En el caso de la línea recta por consanguinidad, nadie se puede casar. En cambio, en la línea colateral, que yo les dije que hermanos, tíos y primos, los que no pueden casarse son los hermanos. Pero sí alguien se podría casar con su tío o sí se podría casar con su primo. Esto ahora lo vamos a ver, que es totalmente distinto como lo enuncia el Código de Derecho Canónico.
El tercero es la afinidad. Y dice en línea recta. ¿Qué quiere decir esta línea recta? Como si pusiera la afinidad al igual que la línea recta por consanguinidad. ¿Quiénes son los afines? Los afines es el parentesco que se crea entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. Es decir, la hermana de mi marido, por ejemplo, el padre, mis suegros, ¿se dan cuenta? Ese sería el paralelo. Vamos al D. El matrimonio anterior mientras subsista. Esto es que la persona, es el impedimento de ligamen, como vulgarmente se llama, que la persona que se ha divorciado, que no se ha divorciado, si no tiene una sentencia de divorcio civil, no puede volver a casarse. Eso es un impedimento. En cambio, si tiene la partida de divorcio, la lleva al registro civil y por supuesto lo van a casar. El que continúa, L. Haber sido condenado como autor, cómplice o instigador de un homicidio doloso de uno de los cónyuges. Este impedimento lo llamamos como impedimento de crimen. Que cuando lleguemos a la parte de derecho canónico, incluso como ustedes van a tener este material, yo les fui haciendo un paralelo. ¿Cómo es los que tenemos en común y en qué se diferencian? Tener menos de 18 años. Es el caso que les acabo de contar. Que hasta 16 años dispensa el juez y de 16 a 18 pueden autorizar los padres a celebrar matrimonio. Más de uno de nosotros, y aquí la estoy viendo a Cristina, que creo que Cristina se casó muy jovencita, Dilman, seguro que su papá tuvo que firmar el día que ella se casó. Es así, bien. Esto es lo que ocurre con lo que les estoy contando. Si tiene menos de 16, hay que pedir la autorización al juez. Los padres no pueden autorizarlo. Entonces, de 16 a 18, sí pueden autorizar los padres. Pero, si de 16 a 18 los padres se negaran, ¿qué tienen que hacer los menores si insisten en casarse de 16 a 18? Pedir ellos la autorización al juez. ¿Está? Muy bien. Y el último es falta permanente o transitoria de salud mental que impide tener discernimiento para el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene que tener capacidad para poder prestar su consentimiento. Por lo tanto, todos nosotros sabemos que hay situaciones de personas que se encuentran en un grado de discernimiento medio tipo borderline, que pueden llegar a entender cuáles son las obligaciones del matrimonio y querer casarse. Por eso, ahora les voy a comentar cuáles son precisamente de los que me nombré, de impedimentos, cuáles son los que se pueden dispensar. Y acá, los únicos que se pueden dispensar son el de la menor edad, porque como les acabo de comentar, menos de 16 años le pide autorización al juez para el caso concreto, por eso hay una dispensa, y si no de los padres, y el caso de salud mental. ¿Y por qué tomo el caso de salud mental? Bueno, yo les voy contando la filmina. Porque cuando se sancionó este nuevo código, hizo una diferencia muy grande con el código anterior. En el código anterior eran o todos capaces o todos incapaces. No había un término medio, no había un abanico de grises. ¿Qué quiere decir? Que todos los que éramos capaces, adelante para ejercer todos los derechos que el código nos permite. Pero aquella persona que padecía de alguna enfermedad, que no podía comunicarse por algún motivo o necesitaba de ayuda,
¿a qué se le nombraba? Un curador, es decir, una persona que tomara decisiones por él, que las nombraba el juez. ¿Qué ocurre ahora? En el nuevo código se abrió otra instancia. La capacidad se presume. Es decir, si alguien quiere decir que una persona no es capaz, tendrá que iniciar un proceso judicial. Y en ese caso, también en el proceso judicial se va a hacer una evaluación a través del equipo interdisciplinario del juzgado, y allí se va a establecer qué tipo de incapacidad tiene esa persona. Porque ahora no es como antes, que a todo el mundo se le nombraba un curador. Ahora aparece una nueva figura que se llama apoyo. Porque hay personas que pueden hacer montones de cosas por sí, pero necesitan esa ayuda de alguien que los asesore. Estos apoyos también son nombrados judicialmente. Por eso, esas personas, por supuesto que el que tiene un curador es porque no puede hacer absolutamente nada por sí. Necesita que el curador tome las decisiones por él. Entonces, en ese caso, esa persona no podría pedir autorización para celebrar matrimonio. En cambio, aquellos que están sujetos a apoyo, sí, porque cuando el juez dicta una sentencia nombrando un apoyo, dice cuáles son esas cosas que no puede realizar libremente. Continúo. Entonces nos vamos al menor de edad, que en esta situación yo ya les conté qué es lo que ocurre, quiénes los autorizan. Me adelanté al tema, pero después a ustedes cuando lean el power que les queda, lo van a ir recordando. Muy bien, lo de salud mental ya se los comenté, y claro, ahora ustedes verán que le pongo flyer de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el código nuevo del cual les vengo hablando de derecho civil, ¿qué es lo que hizo? Adaptar la Convención de las Personas con Discapacidad al Código Civil. Por eso ahora la capacidad se presume. Y precisamente, ¿en qué se ha basado? En la Convención. Y la Convención, como ustedes podrán leer, y destaco lo rojo, en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, hay que respetarlas. Incluso dice algo más. Les leo lo que está destacado en rojo. A casarse, a fundar una familia, sobre ese consentimiento libre y pleno, a decidir libremente la cantidad de hijos que puede tener, y a que mantengan su fertilidad. ¿Y esto por qué vale que se mantenga su fertilidad? Todos ustedes habrán escuchado que en algún momento se dijo que las personas con discapacidad, en especial a las mujeres, a lo mejor habría que hacerle una histerectomía. Bueno, situación que no la toquemos. Y ahora ya han conocido ustedes los impedimentos matrimoniales, civiles, y ahora vamos a las nulidades. Es decir, esos 7 impedimentos que vimos, ahora yo les comenté que se podían tornar en nulidades, algunas absolutas y otras relativas. Bien, nulidades absolutas. Bueno, acá ya tienen, y esto en especial les interesa a los que son abogados. Así que yo lo que les comento es lo siguiente. ¿Cuáles son de nulidad absoluta? Consanguinidad, que hablamos los del parentesco, en la línea recta, en la colateral y en la afinidad. El matrimonio anterior mientras subsista, que ahí ustedes podrán ver, está con una y dándole el corazoncito a la otra. Y el caso de crimen. Acá tienen el artículo completo de las nulidades relativas, que por supuesto no los vamos a leer. Les cuento cuáles son. El menor de edad
y la salud mental, que son precisamente esos dos casos que tienen dispensa. Y se agregan a esos 7 impedimentos los vicios del consentimiento, que no son un impedimento, sino que los vicios del consentimiento llevan a una nulidad relativa, que sería el error, el dolo y la violencia, que lo vamos a tomar específicamente en la parte de derecho canónico. Algo muy importante, con el Código de Vélez, el anterior que les comentaba, había un impedimento más, que les hago el comentario porque sí lo vamos a encontrar en el derecho canónico. Se suprime la posibilidad de solicitar la nulidad por impotencia. Hasta el 31 de julio del 2015, el Código de Vélez también se podía pedir una nulidad por impotencia. ¿Qué se trató de solucionar con esto? O mejor dicho, ¿qué argumento utilizaron? Que esto atenta contra la dignidad de las personas. ¿Y por qué? Porque la prueba es muy invasiva para la intimidad. Imagínense que en estos casos hacen falta peritos médicos para comprobar la impotencia. Y ahora sí ya entramos al derecho canónico. ¿Recuerdan que yo comencé la parte de civil hablándoles de la existencia? Bueno, y decía ambos contrayentes. El Código de Derecho Canónico, como no permite los matrimonios de personas del mismo sexo, hace esta aclaración, por la que el varón y la mujer constituyen por sí un consorcio para toda la vida. Y de este mismo artículo surgen los fundamentos o la finalidad del matrimonio religioso. ¿Que cuál es? El bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole. Y que fue instituido por Jesucristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. Es por eso que cuando yo les hablé de los libros que componen el Código de Derecho Canónico, les hice la aclaración que precisamente estaba el matrimonio en el capítulo de los sacramentos, porque fue instituido por Jesucristo a la categoría de sacramento. Muy bien. Entonces entramos ya de lleno a los impedimentos dirimentes. Y en este caso de los impedimentos dirimentes en el derecho canónico, también van a encontrar ustedes que hay algunos que tienen dispensa y otros que no se pueden dispensar, que los vamos a ir enmarcando a continuación, y yo les he hecho un paralelo de los que tenemos en común con el derecho civil, y en el caso del derecho canónico les comento quién es el que dispensa. Por lo pronto, ya acá verán que cambiamos la palabrita artículo y ya hablamos de canon. Este canon precisamente, ¿qué dice? Que si la persona se casa habiendo un impedimento dirimente, la hace inhábil para celebrar un matrimonio válido. Ya les acabo de poner acá que sí se pueden dispensar algunos y quién puede dispensar. Y ahí está. Volvimos a la normalidad. Hablamos del impedimento por menor edad. Y ahora vamos al segundo impedimento, la impotencia. Que yo les comenté que en el derecho civil, precisamente la impotencia la teníamos presente como una nulidad relativa hasta la sanción del nuevo código. Es decir, que rigió el impedimento en el Código Civil hasta el 31 de julio del 2015. ¿Qué características tiene que tener la impotencia? Como dice el canon 1084, tiene que ser antecedente y perpetua. Es decir,
antes de la celebración del matrimonio. Si no, miren ustedes qué fácil sería, después del matrimonio, en especial los que tenemos muchos años de casados, que se torne impotente y que pretendamos pedir la nulidad por impotencia. No. Tengamos en cuenta que esto tiene que ser anterior a la celebración del matrimonio. Y dice perpetua, ¿por qué? Para realizar el acto conyugal, por parte del hombre como por parte de la mujer. Y habla de ya sea absoluta o ya sea relativa. ¿Qué significa esto? Y puede llegar a ocurrir, pongo el ejemplo de Juan y María. Juan y María se han casado y resulta ser que Juan es impotente. Pueden ser impotentes cualquiera de los dos, pero en este ejemplo lo pongo a Juan. Resulta ser que Juan no puede tener relaciones con su mujer, pero sin embargo puede mantener relación con cualquier otra mujer, con su vecina. Eso quiere decir relativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer, ante esta situación, puede llegar a pedir la nulidad por impotencia. Bien, ¿qué ocurre acá? Segundo, cuando ustedes vean, para los que no manejan el Código de Derecho Canónico, cuando ustedes ven este dibujito significa, o mejor dicho, lo llamamos parágrafo. Y el canon 1084, en el parágrafo 2, dice: si el impedimento de impotencia es dudoso, si es dudoso, hay que celebrar el matrimonio. Ante la duda, el matrimonio puede celebrar. Y el tercer parágrafo habla de la esterilidad. La esterilidad, señores, no produce la nulidad. ¿Está claro? Continuamos. Ligamen. Bueno, como verán la estrellita, este también lo tenemos en común con el Código de Derecho Canónico. No necesitamos hacer mucha aclaración al respecto, porque son similares, y esto ocurriría tanto en el derecho civil como en el derecho canónico. No se dispensaría. Bien, continúo. Disparidad de culto. ¿Esto qué significa? Como verán ustedes lo que está en rojo, que es inválido el matrimonio celebrado entre dos personas, una de las cuales fue bautizada por la Iglesia Católica y otra no bautizada. Es decir, ¿qué sería? Un católico por ahí con un judío. Que tenemos que diferenciarlo de lo que ustedes a lo mejor pueden haber escuchado de los matrimonios que son mixtos. En el caso del matrimonio mixto, las dos partes han recibido un bautismo. El católico por un lado y el otro, a lo mejor se trata de un protestante o de un evangelista. Han recibido su bautismo, pero otro bautismo. ¿Esto se puede dispensar? Sí se puede dispensar. Pero ustedes verán acá una parte subrayada, que dice que hay que hacerlo teniendo en cuenta los cánones 1125 y 1126. ¿Y eso cuál es? Es el compromiso que van a asumir los contrayentes de no permitirle a la parte no católica seguir practicando su religión, y además también se pide que le permita educar a los hijos en la religión católica. ¿Quién dispensa? Dispensa el obispo. Orden sagrado o sacerdocio. Esto, hablando comúnmente, nos estamos dirigiendo a los sacerdotes, es decir, ellos son los que reciben la ordenación sacerdotal. Si un sacerdote quiere quiere casarse, no lo puede hacer ni civilmente. Si quiere casarse, ¿qué necesita? Necesita una dispensa. ¿Se le otorga dispensa? Sí, se le otorga dispensa. Pero estas son las dispensas especiales de las cuales yo les digo. No dispensa el obispo. Esta dispensa
va a estar en manos del romano pontífice. Impedimento de voto público y perpetuo de castidad en un instituto religioso. Como verán por el dibujito, ya se lo están imaginando. Sería la situación de religiosas, una monjita en este caso, o de personas que, por ejemplo, varones que pertenecen a órdenes religiosas, como sería un franciscano, no se me ocurre otra orden en este momento, y que han hecho el voto perpetuo de castidad. Si decidieran querer casarse, ¿pueden? Sí. Pero ¿quién lo va a resolver si puede o no puede? El romano pontífice. Entonces ya vamos con dos que no están en manos del obispo. Rapto. Claro, ustedes me preguntarán, rapto, pero ¿cómo todavía está el rapto vigente en el código? Es difícil que se dé. Pero claro, pensemos nosotros que el código va dirigido a todo el mundo católico. Por lo tanto, a lo mejor existe en algún lugar una situación que esto pueda llegar a plantearse. Porque ¿quién puede raptar? Puede raptar el hombre a una mujer. De eso habla el código. Discrimina, no habla de que la mujer pueda raptar al hombre. La puede tener retenida, pero también con la intención de contraer matrimonio con ella. ¿Esto cómo podría llegar a ser dispensado? Si, separada del raptor, ella decide libremente la voluntad de casarse con su raptor. Bueno, acá hay explicaciones para que cuando les llegue el Power puedan interiorizarse un poquito más sobre el tema, porque se imaginan ustedes que el tiempo corre. Y voy a ocupar más de la hora que tengo antes de las preguntas, como vengo. El que llamamos de crimen o conyugicidio. Como verán nuevamente la estrellita, esto también lo tenemos en común con el Código Civil. Por eso verán, canon por un lado, artículo por el otro. Pero, ¿qué diferencia tienen? La diferencia que tienen es, y me detengo en el Código Civil primero. En el Código Civil puede haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso del otro cónyuge. ¿Está claro? Pero es muy importante destacar que el motivo no tiene que haber sido para casarse con ella. Ocurrió. Cosa distinta en el Código de Derecho Canónico. En el Código de Derecho Canónico comienza diciendo: quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de esta o de su propio cónyuge, ¿para qué? Para casarse. ¿Y qué puede ocurrir? Como dice el segundo parágrafo, que atentan también entre sí quienes con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. Esto es haber sido un autor, un cómplice o haber tenido algún instigador. Esto es gravísimo. Entonces, por lo tanto, como es un impedimento gravísimo, ¿quién podría llegar a dispensarlo? Como les puse abajo, Santa Sede, o sea, el sumo pontífice. Acá tienen toda una explicación sobre el canon, y aquí entramos en los de consanguinidad, que como verán, también tenemos la flechita o la estrellita, porque lo tenemos en común con el derecho civil. En línea recta, lo mismo que hablamos hoy. Es exactamente lo mismo.
Pero acá la distinción está en el segundo parágrafo, porque yo les comenté que en el Código Civil el impedimento es hasta el segundo grado, o sea, es hasta el hermano. En cambio, en el Código de Derecho Canónico, dice que el matrimonio es nulo hasta el cuarto grado. Pero yo allí les hice una aclaración. Se puede dispensar algo. ¿Qué se puede dispensar? El tercero y el cuarto grado. Por eso entonces quedamos prácticamente equiparados como el Código de Derecho Civil. Y frente a un caso de duda, dice el parágrafo 4, no debe permitirse el matrimonio cuando haya dudas con respecto al grado de parentesco. La afinidad, muy bien, la afinidad, el Código Civil dice la afinidad recta en todos los grados. El Código de Derecho Canónico dice prácticamente lo mismo, pero ocurre algo. Puede dispensar el obispo, pero nunca dispensar en los que se encuentran en primer grado. ¿Que quiénes son? Y en primer grado, el suegro, por ejemplo, o la suegra. Mientras que sí alguien se puede casar con su cuñado. Ese se podría llegar a dispensar. Pública honestidad. No les voy a leer el artículo. Les voy a comentar cuál sería el caso. Por ejemplo, María tiene un hijo de una relación anterior o de un matrimonio anterior. Resulta ser que con el correr del tiempo conoce a alguien y vive en una relación, antes se hablaba de relación concubinaria, ahora el nuevo código nos dice vive en unión convivencial. ¿Cuál sería este impedimento? ¿Y por qué hablan de pública honestidad? Y les pongo el mismo ejemplo. María tiene una hija de su primer matrimonio, o su otra relación, y resulta ser que vive en unión convivencial con un señor, y ese señor y la hija de ella se enamoran y pretenden casarse. Se refiere a ese tipo de relaciones. Y puede llegar a dispensarse por el obispo del lugar. Y vamos a la adopción. A la adopción también la teníamos en común con el Código Civil, pero resulta ser que cuando se sanciona el Código del 2015, el parentesco por adopción o que nace de la adopción legal, desaparece como impedimento para contraer matrimonio. Es decir, yo se los cuento, pero ya en el código la adopción como impedimento para celebrar matrimonio no existe. Y el canon, en 1094, dice que no pueden contraer matrimonio válidamente entre sí quienes están unidos por parentesco legal. El parentesco legal es la adopción. Como vi que había algunos abogados, recordemos que se refiere a la adopción simple, porque en el caso de la adopción plena no se daría este impedimento, porque queda integrado como un hijo consanguíneo en esa familia. Aquí les hice una clasificación, que no se las voy a leer, pero para que sepan cuáles son los impedimentos que nacen de circunstancias personales, cuáles son, de todos los que hemos hablado, los que nacen de causas jurídicas, cuáles nacen de delitos y cuáles son los de impedimento. Acá también hay una aclaración que hago, cuáles son los que nunca se dispensan, cuáles son los reservados a Santa Sede y cuáles son los reservados al obispo. Ahora, vamos a entrar a las nulidades religiosas. ¿Qué significa una nulidad religiosa? ¿O por qué puede darse una nulidad religiosa? Y, primero, por impedimentos, por vicios del consentimiento
o por un defecto en la forma de la celebración del matrimonio. Acá lo fundamental, ustedes ven que yo he destacado ahí consentimiento con una flechita y un dibujito, porque todo lo que es nulidad, lo que es vicios del consentimiento, va a girar alrededor del consentimiento. Aparentemente lo ha prestado alguien que no estaba en condiciones de hacer. Y también tenemos que partir de la base que el matrimonio es indisoluble. Como les pongo a continuación, el matrimonio celebrado válidamente solo será disuelto con la muerte de uno de los cónyuges. Por eso, estas nulidades matrimoniales quiere decir que al momento de la celebración del matrimonio existía una causa que da lugar a que se pueda pedir la nulidad. Es decir, no es a posteriori, sino que es anterior a la celebración del matrimonio y podría llegar a ser concomitante, si por ahí hay dolo. Me están obligando a casarme porque tengo a alguien que me está apuntando, entonces concomitante. Y comenzamos con las nulidades. En primer lugar, el canon 1095 habla de las causas psíquicas, pero ustedes van a detectar, leyendo, que son incapaces de contraer matrimonio y da 3 supuestos. Todas son causas psíquicas, pero cada una de esas causas tienen una característica. Quienes carecen de uso de razón suficiente. A continuación de este flyer, yo les puse unos ejemplos. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio. Ya se trata de una persona que no tiene capacidad valorativa. Y el tercero, quienes no pueden asumir obligaciones esenciales del matrimonio. Por eso, aquí les pongo, ¿puede fallar el acto de consentir? Sí, porque al momento de celebrar matrimonio, por ejemplo, para la primera causal que les hablé, de carencia de suficiente uso de razón, podemos tener estados tóxicos, drogadicción, alcoholismo, embriaguez, sonambulismos, hipnosis, entre otras. Para el segundo caso, como les dije, se trata de un tema valorativo. Por lo tanto, aquí entrarían las personas desequilibradas o con un desequilibrio afectivo propio de algunas personalidades psicóticas. Y en cuanto a la última, que no pueden asumir las obligaciones propias del matrimonio, y entraría la homosexualidad, la ninfomanía, las perversiones sexuales, sadismo, masoquismo, etc. Segunda causal de nulidad. Ignorancia acerca de la naturaleza del matrimonio. Y entonces dice que para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una colaboración sexual. Yo quiero contarles que esto también a ustedes les parecerá siglo XXI, que esto pueda llegar a darse, a uno le parecería como imposible. Pero más de uno de ustedes recordará, hará unos 9, 10 años, que encontraron en Alemania un matrimonio que vivía como las personas de las cavernas, aislado del mundo, sin contacto con el mundo. Cuando los encontraron, porque estarían como escondidos, cuando los encontraron, salió el tema de por qué cuando les hacen la entrevista no habían tenido hijos. Y ellos contestaron, miren, pobrecitos, que primitivos, que no sabían cómo hacerlo. Seguramente el acto sexual lo realizarían, pero ellos no sabían cómo era tener hijos. A lo mejor alguno de ellos era estéril. Bien, pero para que pensemos que podría llegar a darse. Miren ustedes, siglo XXI,
que ocurriera algo semejante es inimaginable. Ahora vamos al error, que como verán también tenemos estrellita, porque en el tema del error, acerca de la persona o de una cualidad de la persona, prácticamente se nos dan las mismas condiciones. ¿Qué tiene que ser? El error acerca de la persona o acerca de las cualidades personales de esa persona. Eso podría dar lugar a que uno pida una nulidad matrimonial. El dolo. Bueno, yo no sé si ustedes lo ven, pero también en el dolo hay estrellita porque lo tenemos en común con el Código Civil. Como yo tengo las caritas de ustedes de este lado, no lo puedo ver. Entonces, el de derecho canónico dice: quien contrae el matrimonio engañado por dolo, para obtener el consentimiento, por supuesto que eso daría lugar a que se pudiera solicitar una nulidad, que es lo mismo que ocurre en el caso del civil. Nada más que en el civil, en un único artículo, nos habla de los vicios del consentimiento, que son la violencia, el error y el dolo, y en el caso del error tiene un artículo aparte, pero en el caso del dolo quiero aclararles que nos tenemos que remitir a esos artículos del Código Civil, porque el dolo debe ser esencial, grave, determinante para causar la voluntad. Es decir, tiene que ser muy importante. Entonces, acá, estos dos, ¿cómo se los comentaría? Aquí nos habla de error acerca de la unidad o de la indisolubilidad del matrimonio. De la misma forma que al comienzo yo les hablé de las finalidades del matrimonio, el matrimonio también tiene propiedades. Y esas propiedades a tener en cuenta son la unidad o la indisolubilidad. Yo me caso, no tengo ni idea de la unidad y pretendo practicar la bigamia. Y que el matrimonio puede ser soluble, indisoluble. Bueno, este error acerca de la nulidad, o este concepto de ejemplos que le he dado, con tal que no determine la voluntad, esto no vicia el consentimiento. Y la certeza, lo que yo puedo opinar acerca de la nulidad del matrimonio, si yo quisiera alegarlo, tampoco vicia el consentimiento. Y ahora vamos a entrar a este consentimiento simulado. En primer lugar, tengamos en cuenta que el consentimiento interno, a diferencia del Código Civil, se presume que está conforme con las palabras o signos empleados al celebrar el matrimonio. Es lo que en civil llamamos la reserva mental. Pero acá se da en el segundo parágrafo otra situación. Ven que en el segundo parágrafo habla, pero si uno o ambos cónyuges excluyen con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo, o un elemento o una propiedad de las que yo les contaba, esto cambia la situación. Pero posiblemente esto se entienda más con un ejemplo. ¿Cuál sería? Por ejemplo, en el segundo caso, yo quiero obtener la ciudadanía. Soy argentina, quiero irme a trabajar a Estados Unidos, porque allí se vive muy bien, o me quiero ir a Europa. ¿Qué hago? Conozco a una persona, me hago la enamorada de esa persona, pero hay que lograr que ella se enamore de mí, y con esa intención celebro matrimonio. ¿Para qué lo celebro? Para el solo hecho de conseguir la ciudadanía. Y después le diremos, mira, hasta aquí llegamos, me equivoqué con vos, así que nos divorciamos. Bueno, ¿qué está haciendo esa persona cuando celebra matrimonio? Un consentimiento simulado. Y si es de ambos, con el mismo ejemplo que les di, puede ocurrir que Juan y María se casan, pero los dos saben el fraude, digamos, que están cometiendo. ¿Por qué?
porque María necesita la ciudadanía, y Juan le dice, bueno, nos casamos y al año, 2 años, nos divorciamos o antes, según la legislación del país, pero a cambio vos me pagás. Entonces, allí intervienen ambos en el consentimiento simulado. Por eso yo acá les puse un ejemplo para que les quede. Consentimiento condicionado. Bueno, al igual que en el derecho civil, bajo condición no funciona. Violencia o miedo grave. Ven una estrellita, quiere decir que el tema también lo tenemos en derecho civil. Lo único que en el 425, cuando yo les hablé, habla de violencia, de error y de dolo. El canon dice que es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa. ¿Qué puede ocurrir? Un ejemplo, por violencia ya sabemos. Un ejemplo sería, me estoy casando porque me están apuntando con una escopeta, o secuestraron a algún familiar y me dice, si no te casás conmigo, no suelto a tu padre hasta que contraigamos nupcias. O temor reverencial. El temor reverencial no lo considera nuestro Código Civil. Pero, por ejemplo, voy a darles un ejemplo de derecho canónico. Que no se moleste si hay algún sacerdote en la sala. Resulta ser que mientras hago el seminario, tengo una persona que es la que me está siguiendo, ¿no? Y resulta ser que yo le tengo tanto respeto, que lo que él dice, palabra santa, y a lo mejor en un momento de ese seguimiento que me va haciendo durante el seminario, yo me doy cuenta que el sacerdocio no es mi vocación. Pero por temor reverencial no me animo a decirle a ese guía espiritual que me está llevando que no quiero ser sacerdote. Y allí me ordeno, por un temor reverencial. Así que ese sería un ejemplo de temor reverencial medio traído de los pelos. Entonces ahora la pregunta, ¿cómo se lleva a cabo esta práctica? Porque yo les he contado la teoría. Entonces quiero manejarme ahora desde el punto de vista procesal para conseguir mi nulidad. Veremos si lo logro. Entonces, ¿quién, cuándo, cómo, qué, dónde? Y allí entramos, hemos terminado con la clasificación de las causales y ahora entramos a ver cómo las llevamos a cabo. Quiero contarles que el derecho procesal canónico, como les dije al principio que el código estaba compuesto de 7 libros, la parte de derecho procesal la van a encontrar en el libro 7 que se llama De los procesos. ¿Qué característica especial tiene el derecho canónico para diferenciarse del derecho civil? Como verán a continuación, habla de doble instancia. ¿Qué significa esto de la doble instancia? Que yo inicio una nulidad matrimonial en este caso, y tengo que tener 2 instancias coincidentes. ¿Qué significa esto? Que llegamos a una primera sentencia que dice que los hechos alegados se han comprobado, que precisamente esa sentencia debe ser ejecutada. Se declara la nulidad por la causal que hayan invocado. Resulta ser que esa sentencia, primera sentencia, tiene que pasar a una segunda instancia, como lo llamaríamos nosotros. Esa segunda instancia, tenemos un solo tribunal en el país, que es la sede metropolitana. ¿Qué ocurre? Para que esa sentencia quede firme,
se necesita que esa revisión que hace la sede metropolitana o la segunda instancia sea coincidente. Es decir, sí se probaron los hechos, sí se probaron los hechos. Entonces allí queda ejecutiva. Pero ¿qué ocurre si la primera sentencia dice sí y la segunda dice no? Es por eso que ustedes habrán escuchado que puede haber tercera instancia, cuarta instancia y así sucesivamente. Porque en la tercera instancia se podría probar o el sí o el no. Y esa quedará firme. Podría a lo mejor seguirse litigando, pero si se aparecieran nuevas causales. Y ahora verán ustedes, yo les estoy hablando donde se presentan todo esto que vaya a doble instancia frente a los tribunales nacionales eclesiásticos. Que aquí quería comentarles que para esa doble instancia había, si no me equivoco, alguien después me lo aclara, teníamos 7 tribunales en el país, que la gente se dirigía a ellos conforme su domicilio. Córdoba, Tucumán, La Plata, Bahía Blanca, Buenos Aires, bueno, y así sucesivamente. Pero se crearon otros, creo que también está Comodoro Rivadavia. Esto ha tenido un cambio en materia de nulidades matrimoniales. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco, en un momento dado, y teniendo en cuenta los comentarios que le llegaban de lo que demoraban las causas y demás, en el año 2015, agosto aproximadamente, dicta una carta apostólica que se llama Motu Proprio. Proprio. ¿Y qué es ese motu proprio? Es una disposición del Papa menos solemne, que no es motivada ni por una consulta ni por una petición. Él elaboró las consideraciones que le llegaron y decide redactar esta carta apostólica. Muy bien. ¿Cómo se denominó? Mitis Iuris Dominus Iesus, que ustedes pueden encontrarlo con las siglas MIDI. ¿Qué ocurre a través de esto? A través de esto se establece un proceso más breve para las nulidades matrimoniales. Esta novedad que introduce el Papa Francisco entra en efectividad a partir del 8 de diciembre del 2015. ¿Qué cambios introduce? Y en primer lugar, celeridad procesal en las causas judiciales. ¿Y por qué les conté lo de la segunda instancia? Porque se elimina el requisito de la doble instancia. Al eliminar el requisito de una doble decisión, ¿qué es lo que ocurre? Y no es impugnada en los plazos establecidos, se hace ejecutiva, es decir, que con una sola sentencia podríamos llegar a lograr esa nulidad matrimonial. Pero claro, para el proceso breve, ¿qué se debe tener en cuenta? Que el proceso breve no es para todas las nulidades matrimoniales, sino es para aquellas donde solemos decir, al menos los abogados civilistas, solemos decir que cuando la nulidad está latente en el acto, es decir, que con las pruebas que presentamos, ya prácticamente dice, sí, esto ya es clavado que estamos frente a una nulidad, por más que además tengamos que presentar, por supuesto, todas las pruebas. Segundo, que con una sola sentencia, entonces, a favor de la nulidad, esta quedaría ejecutiva, siempre y cuando quede firme, que alguien no apele, porque si alguien no apele, entonces ya, si alguien apela, ya ahí perdemos esta sola sentencia y ya ahí pasaríamos a un tribunal. ¿Y por qué les cuento un tribunal? Porque para la única instancia
se trata de un solo juez. ¿Por qué? Porque yo les comenté que había 7 o más, después me aclararán, tribunales nacionales donde se podían presentar estas demandas con la doble instancia. Claro, los tribunales no alcanzarían a resolver, por las pocas personas con las cuales se cuenta, a solucionar este tema. Es por eso que se decidieron abrir más tribunales. ¿Y dónde se han abierto esos tribunales? En cada diócesis. La diócesis de San Isidro, la diócesis de La Matanza, y así sucesivamente, cuantas diócesis existan en ese país, en nuestro país, precisamente para darle agilidad a este proceso. Por eso les puse, se habilitan las diócesis bajo la cabeza del obispo, que el obispo es juez único, aunque puede derivar esa función. Muy bien. Otra cosa importante, y acá esto era importante si hubiesen ingresado varios abogados. ¿Qué abogados pueden intervenir ante estos tribunales? Y bueno, antes del MIDI, los únicos que podían trabajar ante los tribunales eclesiásticos eran los doctores en Derecho, además surge del mismo Código de Derecho Canónico, y los licenciados en Derecho Canónico. Pero como les vengo contando, al abrirse tantos tribunales, ¿qué ocurre? ¿Son suficientes? No son suficientes. Entonces, ¿qué se abre? Se abre una nueva incumbencia para los abogados que no tengan o la licenciatura o el doctorado. Y es por eso que esta segunda parte se las va a comentar Miguel, porque desde el Colegio de Abogados de San Isidro ya se dictaron 2 seminarios de Derecho Matrimonial Canónico del proceso de declaración de nulidad canónica, que los pone en tema para poder intervenir frente a los tribunales eclesiásticos. Y bueno, yo con esto termino, así que si querés habilitar los micrófonos. Sí, yo estuve anotando acá una pregunta que hizo Santiago de las Carreras, creo que dijo si era, cuando estabas hablando de los tribunales, si era letra muerta, ¿no? No, nunca fue letra muerta. Siempre la Iglesia se preocupó de aquellas personas que tenían matrimonios que posiblemente podían ser declarados nulos y tenían una segunda unión y por lo tanto estaban en pecado mortal y peligraba lo que dice el canon 1752, la salvación de sus almas, que es la ley suprema de la Iglesia. Cuando Cristina habló de la doble sentencia conforme, y que el Papa Francisco con el mitis suprimió, en realidad el Papa parece que innova, pero fue la tradición de la Iglesia, una sola sentencia, no 2. Llevan más de 250 años las 2 sentencias. Se quiso dar más certeza y más seguridad porque no había, como decía Cristina, especialistas en derecho canónico, y entonces se requería ese doble conforme. El Papa Francisco lo que hizo fue... ¿no se escucha? Mire el volumen, por favor, Miguel. No sé cómo se sube. ¿Ahora? O acércate a la pantalla que tiene el micrófono. Me acerco porque no sé dónde está el volumen acá. A ver, qué sé yo. A ver. Nos tenemos que adaptar a estas nuevas tecnologías. No, porque le iba a contar a mi mujer, pero se fue, la computadora es de ella. Pero no importa, le va un poquito la voz. Te escuchamos. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora? Yo te escucho bien, no sé el resto. Bueno, sí, se me escucha. Sí, dice que se escucha, sí. Perfecto.
El asunto es el siguiente, ¿por qué es una nueva incumbencia? Porque como dijo Cristina, el Papa en el mitis estableció, le recordó en realidad a los obispos lo que decía el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium 27, que iban a tener, que era un sagrado derecho, pero también un sagrado deber de juzgar, es decir, a su rebaño, al rebaño que le fue confiado. ¿Por qué? Porque está en juego la salvación de las almas, ¿no es cierto? En esas dobles convivencias. El mitis estableció un proceso más largo y un proceso que se llama breve, o más breve, que refirió Cristina. Ese proceso más breve, para que ustedes tengan una idea, era como se hacía se hacía ante los tribunales de familia, creo, y ante los tribunales laborales, cuando había un tribunal, que era en una audiencia, se recogía toda la prueba, es decir, se alegaba y se dictaba resolución, ¿no? Nunca ejercían ambos fueros, pero era eso. Bueno, acá exactamente lo mismo. Nombra un instructor y ese instructor recoge la prueba, que tiene que ser fácilmente recogible, y en virtud de una causal de nulidad patente, como decía Cristina, que admita este proceso breve o brevísimo, más breve o brevísimo. Está pensado para que no dure más de 2 meses o 3 meses. Entonces, nosotros vamos a iniciar de vuelta un curso porque se requiere, los obispos están pidiendo eso. Están pidiendo que los abogados, que ya tienen una técnica jurídica, puedan actuar ante los tribunales. Históricamente, yo me acuerdo cuando me designaron hace casi 20 y pico de años como defensor del vínculo en el Tribunal de La Plata, en el Interdiocesano C, yo sustituía a un abogado que era el defensor del vínculo, no era canonista. Y honestamente, creo que fue uno de los más sabios que hubo, ¿no? Entonces, va a depender de uno, porque nosotros tenemos la herramienta jurídica, la tenemos, que es el pensamiento científico. Por supuesto, nosotros en el curso vamos a tener una parte introductoria, que es el derecho matrimonial, como dijo Cristina, que no solamente es el tema de los vicios, los impedimentos, sino también el tema de qué es el matrimonio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus fines? ¿Qué es ese consorcio de toda la vida, ¿no? Es decir, la procreación y para el bien de los cónyuges. Usted, las nuevas tendencias, tiene que tomarlo en cuenta, que vivimos en una sociedad secularizada, donde la verdad se ha multiplicado y cada uno tiene su propia verdad. Entonces, desde un subjetivismo, juzgamos la ley moral, que es objetiva e inmutable, la subjetivizamos, es decir, la reducimos a lo que nos resulta conveniente a veces. Por lo tanto, en relación a esa pregunta, sí, se están ocupando. ¿Hay operadores? No. Uno dice, bueno, pero tengo que ser abogado para hacerlo. No. Quien participe de una comunidad parroquial, por ejemplo, también puede estudiar y tenga sentido común. Se necesita sentido común, el derecho a sentido común, raciocinio. Puede escuchar en la etapa prejudicial a personas que a veces están muy comprometidas emocionalmente porque no pueden resolver su situación, y escuchar su narración y anotar lo que les parece que podría ser una supuesta causal de nulidad. Cristina habló que el proceso no es de nulidad matrimonial, sino de declaración de nulidad matrimonial. Porque el matrimonio goza del favor del derecho. ¿Qué quiere decir? Hasta que la Iglesia autoritativamente no diga que ese matrimonio es declarado nulo, es válido aunque no lo fuera. ¿Por qué? Esto se refiere al pasaje evangélico de Mateo, ¿no? A las llaves, es decir, todo lo que se ate en esta tierra quedará atado en el cielo y viceversa. Esa es la potestad de la Iglesia. La potestad de la Iglesia es de custodiar el sacramento, de sostenerlo, mantenerlo, y eventualmente declarar la nulidad en el caso de que estuviera atacado por un vicio de nulidad. Lo que ha hecho el Papa
con este mitis, es decir, uno antes, eso lo vimos en los cursos que hacemos, ¿no? Uno antes tenía un sistema bastante complejo, la doble instancia, que tenía que ser conforme por el mismo capítulo, etcétera, etcétera. Ahora el Papa, bajo la cabeza del decano de la Rota Romana, lo que hizo fue sacar una serie de normas reglamentarias o de procedimiento para llevar adelante en forma más fácil este proceso. Una de ellas, por ejemplo, antes estaba y sigue estando la celebración del matrimonio, el lugar de celebración, pero ahora es el lugar donde se deben recoger la mayor cantidad de pruebas, por ejemplo. Es decir, es lo que decía, a lo mejor se casaron en Buenos Aires para irse a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Están los testigos y otras pruebas documentales que sirven para la pronta resolución de esta cuestión. Bueno, la parte puede presentarlo ahí. Algo muy importante, por eso también los convocamos a que ustedes también esos estudien. En principio no se necesita un abogado para hacerlo. Podría ser una persona que haya estudiado, por ejemplo, que haya realizado este curso en San Isidro, es pura y exclusivamente para ver si su matrimonio puede ser declarado nulo o no. En algunos tribunales, como por ejemplo el de San Isidro, tiene lo que se llama patronos estables, son abogados del obispado que gratuitamente patrocinan estas causas. Entonces, dice que hay un problema con el link. No. No tuvo mucha gente problemas para ingresar. Me estaban escribiendo recién también de vuelta. Entonces, esta es una incumbencia que nosotros la vamos a reeditar y ya estamos hablando para el segundo semestre la otra incumbencia, que es determinada actuación que el Papa ha dispuesto para los laicos para que participe en los distintos obispados, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Un tema. Habló entre los vicios, justo nombró la violencia, ¿no? El Papa habla de violencia física en el motus, porque da las posibles causales, ¿no? En el artículo 14. Y entonces habla de la violencia física. Para mí, la violencia debe ser, como la estudiamos en Derecho Común, ¿no es cierto? La física y la moral. Cuando Cristina hablaba del temor reverencial, por ejemplo, a mí me tocó una causa de una persona que fue obligada hace 5 años a casarse. Era un joven que había tentado como 4 o 5 veces el matrimonio. Se ponía de novio, llegaba hasta la fiesta y decía, bueno, la interrumpimos. Y entonces lo hizo así 3 o 4 veces. La número 4, estando en la iglesia, se encerró en el baño y le dijo, fue el padre, que era el padrino también, y le dijo que saliera por las buenas, porque si no lo sacaban por las malas. Y entonces le dijo, no me quiero casar. Y entonces dice, no vas a hacer esto de vuelta, porque lo hiciste 3 veces o 4 veces, y está todo el mundo, está tu madre, están tus abuelos, y no podés hacer esto. Así que te casás y a lo sumo después te divorciás. Es decir, ese es el temor reverencial, tirando violencia, porque si no salía de ahí creo que lo mataba también, ¿no? El padre. Y se da hoy en día, ¿no es cierto? Dice M. Pereira bajo amenaza. Sí, le digo más que amenaza, ¿eh? Era así porque iba a tirar. Además, se escuchó hasta en la iglesia, los testigos que yo entrevisté, en parte de los gritos, ¿no? Y dice Fabián
si el motu modifica el código. Sí, modifica el código, en la parte de procedimientos, porque establece el proceso más breve y suprime esa doble instancia conforme. Ahora se hace una sola instancia. No quiere decir que no se pueda apelar. Ahora se puede apelar al metropolitano. ¿Qué quiere decir? Esto es así. Hay muchas diócesis que pertenecen a una provincia eclesiástica, en cabeza de un metropolitano que es un arzobispo. Es decir, en San Isidro hay obispo, en San Martín obispo, y después el arzobispo, es decir, que es el titular de la provincia eclesiástica, es el tribunal de segunda instancia, el tribunal de apelación. ¿Quién puede apelar? El defensor del vínculo, es decir, o una de las partes, pero no para el doble conforme, que la remitían directamente, sino porque consideran que la causa o no es nula en el caso del defensor del vínculo, que defiende el vínculo en nombre de la Iglesia, sino también incluso puede ser por su negativa. Si fuera positiva y apelan, el juez va a tener que valorar si esa apelación es viable, digamos, si se concede la apelación. Porque si no se hace, como dijo, ejecutiva. En realidad, el motu dice ejecutiva, pero es ejecutoria, porque es una sentencia para ser ejecutada, ¿no es cierto? Pero vean, por eso decía a Pablo, que estaba preguntando, Pablo Fernández, vamos a dictar de vuelta ese curso que va a ser introductorio para que sepan lo que dijo Cristina, qué es el derecho de la Iglesia, después el derecho matrimonial, y después el procedimiento común y el procedimiento... ¿Puedo agregar alguna cosita? Sí. Lo que dije yo es lo mínimo, en el curso es profundizado. Claro, es decir, acá no se puede en tan poco tiempo llevar, ¿no es cierto? Aparte, y después se van viendo los casos, incluso viene una licenciada que es secretaria de la Asociación Argentina creo que después de Roya, yo que dio unas clases, no sé si te acordás, Cristina, que fue excelente, sí. Porque a los abogados y a todo el público tomó las causales psíquicas, que son las más difíciles, y las describió una a una qué podía pasar en cada caso, cómo debía ser interpretada, ¿no es cierto? Qué pasaba con las neurosis, qué pasaba con la psicopatía, ¿no? Con la violencia. La violencia doméstica es una causal que el Papa lo ha tenido, porque no solamente conculca al bien del cónyuge, sino también a ese consorcio de toda la vida, que forma el varón y la mujer. Es decir, y después un tema que se va a debatir es la falta de fe. ¿Qué dice la jurisprudencia rotal? Que uno no tiene, como decía Cristina, basta que uno sepa qué es el matrimonio, que el matrimonio es la institución natural, la unión entre un hombre y una mujer, que se casan. El Código Nuevo dice un proyecto, pero es el Código Civil, ¿no? Y comercial. Pero es, podríamos decir, es un proyecto, entre comillas, ya lo dice consorcio de toda la vida, ¿no es cierto? Donde las dos personas se hacen una sola, por eso es un consorcio en ese aspecto. Y que tiende al bien de los cónyuges y a la procreación de la prole, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, eso es el matrimonio. Pero ese matrimonio está contextualizado en una sociedad subjetivista donde todo es líquido, es decir, todo se consume, incluso las relaciones personales. Hoy el Papa veía que los jóvenes no se casan, se van a vivir juntos, y después, si va todo bien, se casan. ¿No es cierto? Esa prueba, o no, pero esa prueba, ¿qué hace? El Papa lo considera que es un signo de estos tiempos, que no se puede dejar de lado. La jurisprudencia rotal decía, no le prestaba importancia a la fe, porque decía, no es necesaria la fe para casarse, basta el consentimiento y el mínimo, que sepa mínimamente que es un sacramento y que es la unión entre un hombre y una mujer, nada más. Yo tenía mis dudas,
en una tesis que estoy defendiendo, que estoy dirigiendo, no defendiendo, es decir, estoy defendiendo otra cosa de la fe, ¿no? Y yo decía, no, hay que pensarlo, porque había un artículo del cardenal Ratzinger que justamente invitaba, él como gran teólogo, a profundizar sobre la falta de fe. También es significativo la falta de fe. Cuando eso está vacío, está el tema de la simulación, como decía Cristina, es decir, eso está vaciado de contenido. Y el Papa también lo dijo. Es decir, si ustedes van a un examen y yo les pregunto si es necesaria la fe, y ustedes dicen que sí, están bochados, porque no, por ahora. Pero es necesario pensarlo, pensar cuáles son las connotaciones, como entra el tema de la violencia doméstica. Cuando ella hablaba de las condiciones personales, y se estaba refiriendo, por ejemplo, ella cree que Cristina se casó con un escribano, y el escribano era un narcotraficante, por ejemplo. Es decir, eso mina ese consorcio de toda la vida y además el bien del cónyuge. O quien dijo, sí, soy católico, porque la otra parte era sumamente católica, aceptaba todo, es mentira, lo que movía eran los labios nada más. Estaba vaciado del contenido. Entonces, todos esos elementos son los que nosotros tratamos de resaltar en el curso. Y dice Santiago, sí, él casi es pionero en esto, porque el año que viene el Instituto de Derecho Canónico cumple 10 años. Y como decimos nosotros en el instituto, nace a instancias del anterior presidente, no había en el mundo que se hiciera, y bueno, con la bendición del cardenal Bergoglio, después tuvimos la suerte que el Papa lo hicieron Papa. Entonces, nosotros nos fuimos para arriba, no por mérito, sino por quién, gracias al Papa, digamos, ¿no? Pero es pionero, y ¿cómo se llama? Y lo va a hacer, cumple 10 años. Perdóname, Miguel, hay una pregunta, no alcancé a terminar de leerla porque no tengo, mi chat no está abierto, sobre el diácono. Dice una duda, ¿la figura del diácono con un curso de capacitación puede plantear la nulidad? La figura del diácono con un curso. A ver si entendí. El diaconado se ingresa al orden sagrado a través del diaconado. De ahí en más, es decir, el diaconado es el primer estadio o peldaño para llegar al orden sacerdotal, que es el segundo estadio. El estadio más pleno, la plenitud del sacerdocio, se da con el obispo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces, eso está en relación a la nulidad, porque Cristina hablaba de la nulidad del sacerdocio, cuando hablaba del temor reverencial que tenía lo que era su formador, por ejemplo, que dijo en su momento, que lo había asistido en el seminario, etcétera, etcétera. Las mismas causales, podríamos decir, que vician el consentimiento, anulan la ordenación sacerdotal. Un sacerdote, lo cual ha pasado, que se ordenó sacerdote siendo diácono por la madre, y lo ocultó, es decir, es nulo, hay un vicio del consentimiento. Lo digo muy lato, sí. Por supuesto. Pero el problema que se suscita con el sacerdote es que por eso se le da la dispensa del celibato. No deja de ser sacerdote porque es un sacramento que imprime carácter. Entonces siempre va a ser sacerdote. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, perdón. Había una pregunta, Miguel, si el curso va a ser virtual. Esperemos que no, por eso lo trasladamos al 2021. Esperemos que no, porque la verdad, en lo que a mí depende, soy un desastre. La verdad, Cristina está más canchera, pero
acá dice Pablo Fernández, para casarse por la iglesia se presentan 2 testigos. Esos testimonios pueden ser, espera, no escriban tan rápido, esos testimonios reservados pueden ser evaluados en caso de presentación de nulidad. Esos testigos, Pablo, es cuando se hace lo que se llama el expediente Era el matrimonial. expediente matrimonial. Exactamente. Que antes, viste, que iban y firmaban. Y muchas veces ni siquiera nacía en el curso de formación. Lo primero que se tiene para una causa de nulidad es ese expediente. No sé si eso responde. Dice Roberto, ¿qué pasa si uno de los contrayentes al momento de contraer matrimonio no cree en la indisolubilidad del matrimonio o oculta al cónyuge que no desea tener hijos? Bueno, ahí lo tocamos el tema. Lo tocamos con la simulación y lo tocamos con el canon. Tiene que ser un acto positivo de voluntad, de exclusión. Eso debe ser. Porque hay resistencia que dice, ¿qué pasa? Ah, no. después de hoy. No. Si es válido el matrimonio celebrado por un diácono. Sí, el diácono, hay matrimonios celebrados por diáconos, pero tienen que ser autorizados por el obispo para celebrarlo. No por... Tiene que recibir la autorización. Por supuesto, para, como también predican la palabra, es decir, etcétera. En realidad, cuando se dice el ordinario es el párroco. Claro. Porque está pensado para la comunidad parroquial, ¿no es cierto? Por eso está celebrado. Después alguien decía de Resistencia a Chaco. En Resistencia a Chaco hay tribunales, sí. Creo que el arzobispo es Duns, y una compañera nuestra es juez ahí, varias. Una es Mónica Villamil, y la otra es Amanda Kiss, que fue camarista en lo civil también. Sí, sí, tienen ahí también. Y aparte, otra cosa, supónganse que están en un lugar en el sur que es inmenso, y el obispo, como está pobre el obispo solo y un cura, no creo el tribunal formalmente. ¿Por qué digo formalmente? Porque él es el tribunal. Entonces, si yo vivo en el campo, y yo sé, tengo una segunda unión, y sé que mi matrimonio puede ser declarado nulo, porque hice los cursos online del Colegio de San Isidro, puedo hacer una simple nota al obispo, y pedir al obispo que juzgue sobre la validez del sacramento del matrimonio. Porque como yo le dije, Lumen Gentium 27 es su derecho, pero también es su obligación. Y va a tener que responder por eso. Porque está en juego, en el fondo, la salvación de las almas. Pero pregunta qué hacer. Para hacer el curso, me preguntó. Conozco a Amanda y a Mónica. Sí, perdón, Rosario, no había entendido. Sí, cuando hagamos el curso, sería bueno que dejen en la parte académica todos los correos electrónicos o se metan en el micrositio del colegio, del instituto dentro del colegio. Van al Colegio de Abogados de San Isidro, que es casi.com.ar, institutos, parte académica, y ahí aparecemos. Y entonces nos van a encontrar. Eso sería bueno hacerlo, porque mientras más cantidad de gente lo haga, mejor es. Perdón, Miguel, tenemos un pequeño inconveniente, que ya son casi las 6 de la tarde, y a las 6 hay otra charla, necesitan esta aula. Bueno, pero nos pueden hacer llegar cualquier inquietud al correo que diste. ¿Qué correo? No dimos ninguno. ¿No diste uno del colegio? No. Bueno. Creo que es institutos, ¿no? A ver, Verón, si está Erika, por favor, que nos puedas pasar el correo del instituto. El correo.
Ahí ya está. Institutos arroba casi, lo acaban de pasar. ¿Querés leerlo? institutos@casi.com.ar. Y aparte vamos a iniciar un curso también en Derecho Penal para los que les interese, por las nuevas normas que determinó el Papa sobre ese punto. Se necesitan laicos formados y no que estén en comisiones de prevención de abusos, etcétera, etcétera. Tienen que ser laicos, eso es lo que está pidiendo el Papa. Que haya un sacerdote, pero los otros laicos. Bueno, nos despedimos, les agradecemos, perdón por la señal y por toda la desprolijidad, pero bueno, esta es nuestra primera vez haciendo esto, así que después seremos más cancheros, ¿no es cierto? ¿Seguro? Y los esperamos el 30 en Instagram, que vamos a hablar de la cosa írrita en sede canónica y en sede civil. Bueno, nos sacan del aire, digamos. Bueno. Gracias, Cristina. Un saludo para todos, muchísimas gracias por la paciencia, y para los que no son abogados, espero haber sido clara. Bueno, muchísimas gracias.